concepto es una necesidad, un sueño y una realidad, porque nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará en este viaje que es la vida, lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder de ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar. En esta serie de videos aprenderemos antes de emprender o aprenderemos si ya estás emprendiendo. Creo en este llamado.
Muy buenas tardes a todos y todas. Otra edición más de Mentor Sessions. Mi nombre es Julio Zelaya. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Es viernes y mi alma lo sabe. Sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julio Zelaya y bienvenidos a una sesión más de Mentor Sessions. Hoy será una sesión espectacular donde hablaremos de un tema que no queremos enfrentar y este es una crisis organizacional. Estamos en un mundo cada vez más conectado en donde las crisis ya no son locales, son globales y están a un clic de distancia. Vemos las noticias volar a la velocidad del internet y estas crisis hay que saber manejarlas. Hoy tendremos a una experta que nos hablará justamente de ese tema. Pero déjame contarte un caso para poner en contexto esta sesión. Imagina por un momento que tú eres el gerente en una empresa de aerolíneas y resulta que hay un pasajero que se está quejando. ¿Qué harías? Déjame contarte que esta es una historia verídica que nos muestra cómo no se maneja una crisis. Un pasajero que había volado en un vuelo va y tenía una guitarra. Y esa guitarra que la tenía justamente en la parte de equipaje chequeado fue dañada. Y fue dañada en gran medida por el mal manejo de la aerolínea. Esta persona empieza a quejarse y dice, mire, me dañaron mi guitarra y quisiera que hagan algo al respecto. La aerolínea no pudo resolverle rápidamente, no se comunicó ni siquiera con la persona. Y esta persona le dio seguimiento por mucho tiempo. Y él comentaba que probó todos los medios posibles, pero no tuvo una respuesta. Y ese silencio fue el que quizá más lo irritó. Lo que la aerolínea no sabía es lo que iba a hacer este personaje. Y este personaje al cabo de un tiempo se desespera y dice, ¿sabe qué? Les voy a crear un video musical. Y quiero que veas cuál fue ese video musical que lanzó como un tributo a lo que había vivido con esta aerolínea y por este tiempo. Mira a continuación. I flew United Airlines on my way to Nebraska. Plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. While on the ground, a passenger said from the seat behind me, my God, they're throwing guitars out there. The band and I exchanged a look, best described as terror, at the action on the tarmac, and knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted 3 employees who showed complete indifference towards me. United, United, you broke my Taylor guitar. United, just admit it.
I should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. When we landed in Nebraska, I confirmed what I'd suspected. Mike Taylor'd been the victim of a vicious act of malice at O'Hare. And so began a year-long saga of pass the buck, don't ask me, and I'm sorry, sir, your claim can go nowhere. Ahora, ¿qué piensas que pasó? Este comercial se volvió viral y déjame contarte que en menos de un mes esta pieza la habían visto más de 300 millones de personas. Y estos 300 millones de potenciales pasajeros es más que lo que United volaba en un año. Este pasajero tuvo un impacto enorme, al punto que tuvo un decrecimiento en casi un 10% del valor de las acciones de United en este periodo. Con ese monto de lo que perdieron en el valor accionario, pudieron haberle comprado decenas de 737s, la aerolínea, el avión que había utilizado, nuevo para que viajara él y toda su banda. Este personaje escribió un libro que se volvió un bestseller, que te lo quiero mostrar, y habla acá. United Breaks Guitars, The Power of One Voice in the Age of Social Media. Y esto creo que nos dice todo. El poder de una voz en el tiempo de las redes sociales. Y quiero poner en contexto la importancia de esta sesión. Esta es una sesión para todas las personas que estamos conectadas en el mundo de hoy, hiperconectados muy rápido y que sobre todo el impacto reputacional que podemos tener en nuestras empresas puede ser incalculable. Así que déjame presentarte con este video a nuestra experta de hoy, alguien que le tengo mucha admiración y además un enorme agradecimiento por su confianza que ha depositado en este servidor y en Mentor Sessions. Gracias a Atrevia es que hemos tenido nuevos expertos que nos han compartido sobre diversos temas. Así que déjame presentarte a nuestra experta de hoy por medio de este video. Veamos a continuación. Así que déjenme darle la bienvenida a mi estimada Andrea Monzón. Mi querida Andrea, bienvenida a esta tu casa y muchísimas gracias por el apoyo que le has dado a este proyecto junto con Atrevia, en donde la organización que tú diriges para Centroamérica. Bienvenida. Muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Un gusto estar por acá. Y este es un tema que yo sé que te apasiona, sé que es tu trabajo de todos los días, pero a veces prevenir la crisis, a veces intervenir en una crisis y a veces asesorar para que las personas se preparen mejor. Y entiendo que hoy nos has preparado algunos lineamientos para poner en contexto justamente este tema. Así que si te parece, ¿por qué no empezamos con esa presentación que tú nos has hecho? Sé que tienes algunos casos y algunas herramientas fascinantes, así que empecemos desde ya, ¿te parece? Perfecto, Julio. Buenísimo. Entonces voy a agregar acá tu presentación para que la puedas hacer y esta audiencia es toda tuya. Listo, pues muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Y tal como les mencionaba Julio y lo pudimos ver en el video al inicio,
Realmente un tema de crisis puede volverse caótico. Al final, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Puede llevarnos a un tema crítico, a un tema de una reputación, ¿verdad? Que se puede afectar, y eso es lo que nosotros queremos evitar en nuestras empresas. Nosotros sobre todo tenemos que resguardar esa reputación, y poder hacer una adecuada gestión de crisis es indispensable para esto. Así que el día de hoy les traigo cuáles son esos elementos claves de comunicación de crisis, cuáles son los temas que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de prevenir, de gestionar una crisis, y cuáles son los pasos que al final debemos nosotros tomar como empresas para poder hacer esta prevención. Para iniciar, ¿verdad? Al igual que Julio, me gustaría mostrarles un video para que podamos poner en contexto lo que puede representar una crisis mal manejada. Oh my god. Oh my god. No! Oh my guys, my god, what are you doing? No, this is wrong. Oh my god, look at what you did to him. Oh my god. Oh my god. Good work. Way to go. This is horrible. Oh my god. Yeah, the police grabbed the guy. He's an older doctor. He wouldn't get off the plane. Aquí, como pudimos ver, ¿verdad? El video muestra a un pasajero que fue violentamente removido de un avión, coincidentemente de United, por un guardia de seguridad. Y este video dio la vuelta al mundo. El pasajero negó a bajarse del avión después de que la aerolínea decidiera que, como el vuelo estaba sobrevendido y que nadie quería aceptar esa compensación para no volar, a él le iba a tocar quedarse en tierra. Esta persona no estuvo de acuerdo debido a que era un doctor y tenía una cita con un paciente programada, y mencionó pues que no podía bajarse del avión en ese momento. El resto de pasajeros, como pudimos ver, fueron quienes tomaron este video con sus celulares. Y al final aquí las redes sociales actuaron como la pólvora. Y para el día siguiente, este incidente de United ya se había convertido en trending topic más importante de Twitter en Estados Unidos, llegando a tener 1.2 millones de menciones. El martes, después del incidente, las acciones de la aerolínea cayeron alrededor del 4% en la Bolsa de Valores de Nueva York. Empezaron también a haber una cantidad de memes, como podemos ver aquí en pantalla, ¿verdad? Sube como doctor, sal como paciente, ¿verdad? Al final el manejo fue muy malo. La aerolínea, al ser consultada porque había reaccionado de tal forma, tuvo una serie de desaciertos en su comunicación, y esto fue lo que ocasionó que una semana después se tuviera este desplome de las acciones de la aerolínea, lo cual nos permite ver que un mal manejo de esa crisis puede pues afectarnos a nivel reputacional, pero también en términos económicos. También me gustaría compartirles otro caso que no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Aquí se muestra una foto, ¿verdad? En donde un trabajador de la planta de La Costeña en México decide tomar una foto, ¿verdad? Cuando se ve que otro compañero atrás pareciera que está orinando, ¿verdad? Al producto que está en la planta de producción. Esto, al igual, no tardó en hacerse viral en redes sociales. Incluso fue dado a conocer por distintos medios de comunicación. 8 días después, y aquí me gustaría hacer ese énfasis, ¿verdad? Que 8 días después es cuando la empresa decide emitir un comunicado a través de Twitter. ¿Y cuáles fueron las etapas que tuvo, digamos, esta crisis? Primero, el ocultamiento de la foto. La empresa trató de quitar la foto de las redes sociales, pero sabemos pues que una vez sale a redes, alguien ya le tomó un pantallazo, alguien pues igual ya lo compartió en su Twitter y demás, y al final la foto no se puede borrar. Después, ¿verdad? Pasaron a la parte de desmentir. En realidad, pues esto no sucedió. Pero si está la evidencia, realmente los consumidores dijeron, pues la empresa nos está mintiendo, ¿no? Esto incluso derivó en que se tuviera que realizar una inspección sanitaria a la planta, ¿verdad? Porque llegó a volverse tan viral este tema que los mismos ministerios que ven estos temas de sanidad alimentaria tuvieron una inspección a la planta de La Costeña.
Después pasaron a la parte de desacreditar a la persona, diciendo que era un empleado temporal, que por eso es que no compartía los valores de la marca, etc. Y al final solamente desató una gran ola de críticas hacia la empresa. Aquí también podemos ver que este fue un tema de crisis mal gestionada. ¿Y a qué me refiero con este tema de crisis de reputación? Primero que todo, es para cualquier organización uno de los problemas más graves a los que va a enfrentarse en su existencia. Suelen ser situaciones muy complicadas y saberlas gestionar a nivel de comunicación es vital para poder evitar esos daños a la imagen de la marca. Una comunicación de crisis muy bien gestionada incluso puede llegar a revertir esa situación y hacer que la reputación de la empresa salga fortalecida. Vamos a ver igual algunos ejemplos al final de esta charla. Y aquí me gustaría presentarles este modelo, que sin entrar a mayor detalle, pues lo que yo quiero dejarles esta noche es que antes la comunicación se movía a través del modelo de Laswell. ¿Y eso a qué se refiere? Mucho como lo aprendimos nosotros pues en el colegio, en la universidad y demás, pues que existe un emisor, existe un receptor, hay un mensaje que se transmite y se utiliza algún medio o canal para hacer esta transmisión de ese mensaje. Y de alguna forma, ¿verdad?, existe la parte de feedback o retroalimentación. Es decir, cuando el mensaje del emisor llega al receptor, este le devuelve algún tipo de comunicación. Este realmente es un modelo muy lineal. Y hoy en día, el modelo que se aplica no es ese, sino que es el modelo de Dance. ¿Y eso qué significa? Que hay una retroalimentación continua y que realmente pues, las empresas ya no pueden tener esa comunicación unidireccional, donde yo transmito el mensaje que yo quiero transmitir a ese público, sino que realmente es una comunicación 360, donde proveedores, donde clientes, donde usuarios de redes sociales también están dando un mensaje sobre mi marca. Y al final, ¿qué es la reputación? Son 3 factores los que intervienen en este tema de reputaciones. Primero es quién eres, luego quién dices que eres y finalmente quién dice la gente que eres. Si hay similitud en estos 3 factores a nivel de percepción, nuestros públicos van a sentir que nosotros somos genuinos, que al final nuestros mensajes son coherentes y esto hace que sea más positiva la percepción. Y hay un mensaje que me gustaría dejarles, pues sobre todo ahora que vimos esos 2 videos, y es que puedes correr pero no esconderte. Las crisis de reputación siempre han existido, pero con la aparición de las redes sociales, estas se han incrementado considerablemente. Hoy los consumidores no se quejan a través del buzón de quejas, ¿verdad?, que usualmente existían en los establecimientos, el libro de quejas también, sino que expresan su inconformidad a través de las redes sociales. Un comentario negativo puede ser visto y compartido por millones de personas en cuestión de segundos. Díganme si no, ¿cuántos de nosotros no hemos etiquetado con el arroba y colocando cuál es la red social de la compañía para quejarnos sobre algún mal servicio? Seguramente todos lo hemos visto o nosotros mismos lo hemos hecho. Y realmente no estar en la mirada pública hoy en día ya no es una opción. El no estar en redes sociales no va a evitar que te critiquen, sino que incluso es posible que te critiquen sin que te des cuenta. Y esto incluso puede ser muchísimo más peligroso. Así que para la adecuada gestión de crisis, la reacción oportuna es uno de los elementos clave que nosotros debemos considerar. Así que, ¿qué es la comunicación de crisis? Es la forma como las empresas comparten información en esos momentos críticos. La comunicación de crisis forma parte de la gestión de crisis y al final lo que queremos sobre todo es minimizar el impacto en una empresa de esas consecuencias negativas que puede tener esa crisis. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos que tienden a ocurrir en algunas empresas? Ya sea alguna huelga de empleados, en alguna manifestación, si es que hubo alguna producción defectuosa en la planta, se tuvo que hacer alguna retirada de productos, hubo algún escándalo sobre algún miembro de la mesa directiva, un escándalo medioambiental o, como bien ya mencionamos, una crisis de reputación en redes sociales. Y otro mensaje importante para esta noche es que lo peor que puede hacer una empresa es no hacer nada. ¿Por qué?
porque no comunicar también comunica. Y este es un principio básico. Al final, como dice el dicho, el que calla otorga. Y esto es un tema que nosotros tenemos que tener muy en cuenta al momento de decidir si hacemos o no una comunicación. Porque una buena reacción comunicativa es que el público hable con la empresa y no sobre la empresa, ya que si habla con nosotros y nosotros estamos metidos en esa conversación, es más posible que se dé a conocer nuestra versión de los hechos y posicionar los mensajes clave que nosotros como empresa queremos compartir. Otro tema importante es que no solamente se debe reaccionar correctamente, sino en el tiempo oportuno, porque mientras más nos tardemos en reaccionar, más grande se va a ir haciendo esa bola de nieve que va a estar dañando la reputación de la empresa. Y este es un ejemplo de cómo no comunicar comunica. Vamos a reiniciar acá. Andrea. Y mira, me encanta cuando pasan estas cosas porque nos muestra lo que pasa en vivo. Y en vivo es la comunicación que tenemos con las diversas organizaciones, con los stakeholders de nuestras redes sociales. Y estamos en un mundo tal cual como lo estamos explicando en este momento. No se pueden editar las cosas que ocurren en vivo. Y tal cual los ejemplos que vimos, y hay múltiples otros ejemplos, en donde las organizaciones en estos momentos de una crisis se han quedado sin respuesta, donde no saben qué hacer y lo que tú no comunicas también comunica. Y déjame darte algunos ejemplos de qué está pasando en organizaciones en este contexto. Estamos viviendo una época muy compleja con la crisis de coronavirus y de COVID-19 y muchas organizaciones han tenido que reestructurarse y han tenido que tomar decisiones complejas con sus colaboradores, con sus marcas y en general han tenido que hacer procesos complejos, retadores. Pero en mi experiencia, la pregunta que se han hecho muchas empresas es ¿qué comunico, cuándo y en qué contexto? Y en muchos casos lo peor que puedes hacer es no dar una explicación de lo que está pasando. Así que ya en este momento se está conectando de nuevo Andrea y déjame darte un contexto de qué está pasando. Estamos viviendo también un elemento de crisis con un huracán que está tocando muchos de nuestros territorios. Y esto, como tú sabes, implica muchos retos en temas de comunicación, de telecomunicaciones, de electricidad, etcétera. Así que en general te puedes imaginar a alguien como yo que se dedica a este tipo de cosas. No te imaginas la cantidad de crisis que me ha tocado navegar. Desde que se cae algunos de los sistemas, a en general buscar qué pasa en un determinado momento. Así que el mejor consejo, prepara a tus voceros y comunica antes que sea comunicado hacia afuera. Ya se está conectando acá y quiero conversar con ustedes mientras que se termina de conectar Andrea. Una queja es un error y solucionar. Pero si tiene más de los 3 malos comentarios, es decir, 16, no busco el producto o la empresa. ¿Cómo se manejaría entonces? En muchos casos, lo que los clientes están buscando es ser escuchados y ser atendidos. En muchas oportunidades, lo que sucede con las empresas es el silencio. Y ese silencio es el que más irrita a los consumidores, que no saben cuál es lo que está ocurriendo con la empresa, por qué no les hacen caso. Y empezamos a ver que esas conversaciones se vuelven una bola de nieve cuando hay un silencio. Por otro lado, nos damos cuenta... Aquí voy viendo los comentarios para poder conversar con ustedes. Y ya regresó mi querida Andrea, pero nos pone en contexto. Andrea, gracias por esa demostración que hiciste de un manejo de crisis. ¿Ves cómo lo pude manejar aquí en paz sin que me diera un infarto?
Esto fue un ejemplo de cómo se hace una crisis en vivo. Quiero que Andrea vea que me hizo un assessment center aquí. Así que gracias, Andrea. Le explicaba a la audiencia que estamos en una época también de huracanes y que sin duda la luz es un gran reto. Así que desde ya bienvenida de nuevo. Estábamos usando esto como un ejemplo de cómo las situaciones son en vivo, que toca dar una comunicación, toca explicar las cosas, pero lo peor que puede pasar es el silencio. Entonces, gracias a todos quienes se han conectado, y aquí quiero poner este mensaje de nuestra comunicadora estrella de nuestro equipo: lo que no se comunica no existe, y lo que comunicamos mal perjudica, pero lo que comunicamos bien trasciende. Y que gracias, mi queridísima Michelle. Entonces, agrego de nuevo tu presentación, Andrea, para que podamos continuar. Mil gracias. Gracias, Julio. Pues tal como les decía, lo peor que puede hacer una empresa es no hacer nada, porque no comunicar también comunica. Y como les mencionaba, ¿verdad? Al final el dicho es cierto: el que calla otorga. Y lo que nosotros queremos es que pues nuestro público hable con la empresa y no sobre la empresa, porque esto nos permite dar a conocer nuestra versión de los hechos y también posicionar los mensajes de la compañía. También otro tema súper importante es que se debe reaccionar correctamente, pero no solo reaccionar correctamente, sino también en ese momento oportuno. Y tal como lo vimos en el caso de la costeña al inicio pues, de esta presentación, es que el daño a la reputación se puede volver más grande si nosotros no reaccionamos en ese momento adecuado. También hay que reaccionar, pero hacerlo con esos mensajes adecuados, por el canal adecuado y a través del vocero indicado, que también van a ser unos temas que vamos a ver más adelante. Así que la audiencia se preguntará, ¿por dónde empezar? Primero que todo, pues como ustedes saben, es importante empezar por la parte de planificación. Para que la comunicación de crisis tenga ese resultado esperado y se pueda poner en práctica cuando ocurre esa crisis, es muy importante haber elaborado con antelación ese plan. Y me gusta mucho esta frase que mencionó Debbie Ocean en la película Ocean's 8, que aquí les muestro en pantalla. Y es que ella decía: pasé 5 años, 8 meses, 12 días en prisión pensando en todos los posibles escenarios de lo que podía salir mal y pensé una solución para cada uno de esos escenarios. Esto resume perfectamente bien lo que debemos hacer al momento de planificar esos temas de comunicación de crisis. Y como ya vimos, ¿verdad? Considerando que esas crisis se pueden originar en redes sociales, es muy importante mantener un monitoreo continuo a través de esas redes sociales. Se recomienda que las empresas puedan implementar herramientas como el listening digital o esa escucha digital, donde se puede ir monitoreando qué se está hablando sobre mi marca, de manera que yo pueda detectar esa potencial crisis a tiempo y reaccionar oportunamente. Aquí les muestro cuál es ese proceso de planificación para la creación del manual de crisis. Primero que todo, tenemos que empezar por una auditoría de riesgos. ¿Y a qué me refiero con esto? Ver exactamente, como dijo Debbie Ocean, cuáles son todos esos escenarios que pueden salir mal. Ver cuáles son esos riesgos potenciales que yo pudiera tener en mi empresa. ¿Será que es un tema de producción? Si el producto sale mal, ¿qué puedo hacer? Si es un tema laboral, que se está armando un sindicato y van a salir a manifestar, ¿verdad? Si es un tema ambiental del cual me están acusando de alguna contaminación de un río, tala de árboles, etcétera. La relación con la comunidad también, ¿verdad? Quiera que no vivimos en un contexto donde las empresas no están aisladas, sino que conviven con comunidades, y también es importante mantener este tipo de riesgos potenciales monitoreados. Luego pasamos a la fase 2, que es esa preparación de escenarios. Ver quiénes van a ser esos actores que pueden estar involucrados en esa crisis, ya sean mis clientes, mis proveedores, mis colaboradores, la prensa incluso, ¿verdad? E identificar cuáles pueden ser esos potenciales impactos. Una vez yo ya tenga identificados esos escenarios, ya me pongo a construir cuáles pudieran ser esas reacciones que yo pudiera tener ante esos distintos escenarios. Y esto empieza por la conformación del comité de crisis.
El comité de crisis básicamente es un petit comité que se conforma para poder atender esa crisis. Usualmente es conformada por el gerente general de la empresa, un asesor jurídico, un especialista técnico que nos ayude a comprender qué es lo que pudo haber salido mal y un experto en comunicación para que también nos ayude a poder llevar esos mensajes adecuados a nuestros distintos públicos. Aquí construimos cuáles son esos mensajes que nosotros debíamos dar a esos públicos, es decir, si pasó el escenario A, ¿qué es lo que voy a salir a decir? Si pasó el escenario B, ¿qué es lo que voy a salir a decir? De manera que cuando ocurra la crisis yo ya tenga esos mensajes preparados. Y finalmente lo que nosotros debemos hacer es ver quiénes van a ser esos voceros y cuáles van a ser esos canales que nosotros vamos a utilizar para dar a conocer esos mensajes previamente preparados. Y aquí les dejo una recomendación y es el cuidado con el desgaste de la imagen de la presidencia o la gerencia general. Como máximo representante de la empresa, nosotros no debemos sacarlos o exponerlo públicamente si no es necesario. Nosotros mismos no debemos subirle el tono al problema si no es necesario. Así que debemos considerar, por ejemplo, si el gerente de la planta de producción o el gerente de comunicación pudieran ser los voceros en cualquier crisis y solamente sacar al presidente o al gerente general a esa exposición pública cuando se necesita. Es posible que en algunas ocasiones, como vamos a ver en algunos ejemplos, que simplemente un comunicado o un post en redes sociales sirva para aclarar algunos temas que pudieron generar esa crisis. Y así que, ¿qué es lo que sigue? El simulacro. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque cuando creemos que tenemos todo contemplado, cuando lo ponemos en práctica, algo sale mal. Y me gustaría ponerles un ejemplo, ¿verdad? Digamos, en Guatemala nosotros tenemos muchos sismos, como de hecho nos acaba de pasar, digamos, antes. También hay algunos temas de redes, de luz, de electricidad que pueden salir mal, ¿verdad? Pero regresemos al tema de los sismos o los temblores. Yo trabajaba en una empresa, ¿verdad? Donde pues se vio que el país era muy sísmico, que el edificio era bastante alto, tenía aproximadamente 16 pisos. Y entonces se estableció que se iban a establecer brigadas de salud y seguridad ocupacional, donde se iban a establecer pues cuáles eran las personas que pudieran estar en riesgo en algún momento de algún temblor, cómo se debía hacer el proceso de evacuación y todos los demás temas que contempla ese simulacro. Pues luego de meses de preparación, de estar pues, armando los equipos, viendo quiénes podían ser esos grupos potencialmente vulnerables, de comprar los cascos para la brigada y demás, pues se decide hacer un simulacro. Empieza el simulacro, se toca la bocina de que iniciaba el simulacro y todo empieza a salir bien, las personas llegan con sus brigadas a buscar a los equipos a los que tenían que resguardar, empieza el tema de la evacuación y resulta pues que en el piso 3 estaba bloqueada la entrada. Y todos, ¿y ahora qué hacemos? Eran más de 100 colaboradores que estaban atascados en el piso 3. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Que nadie le había dicho al policía que cuidaba el piso 3 que ese día iba a haber un simulacro y por seguridad decidió cerrar las puertas. Así que ahí es donde nos damos cuenta que aun cuando creemos que tenemos todo contemplado, los equipos, las brigadas y todo lo demás, si no lo probamos, no nos damos cuenta qué es lo que pudiera salir mal. Así que no solo es importante la planificación, sino ver qué pasaría si es que se llega a dar alguno de esos escenarios. Pero bueno, ahora pasamos a la parte de qué pasa si ya planifiqué, ya hice mi simulacro, todo sale bien y aún así la bomba estalla. ¿Qué pasa en el momento donde llegamos a esa crisis? Primero que todo, como nos dirían en cualquier crisis, mantener la calma. Una crisis es un periodo de mucho estrés, de mucha carga emocional y se debe evitar actuar impulsivamente.
Por eso es importante que nosotros hayamos tenido ese plan preparado previamente, porque eso nos va a permitir recurrir a la implementación de esos protocolos que fueron previamente definidos, de manera que no tengamos que actuar impulsivamente donde tenemos esa carga emocional, sino que lo que podamos hacer es recurrir a eso que ya planificamos cuando teníamos la cabeza fría e implementar esos protocolos. Segundo es actuar con rapidez. Al momento de una crisis, cada segundo cuenta. Y ahora que vimos las redes sociales, el tema se puede volver viral en minutos. Es importante también salir a dar la versión de los hechos verdadera en el momento oportuno para evitar el crecimiento de rumores o las fake news, que nosotros pues ya estamos también tan acostumbrados a ese término, porque lo que queremos evitar es ese efecto de bola de nieve, ¿verdad? Que se vaya construyendo, que se vaya alimentando con esos rumores, con esas fake news, sino que en la medida que nosotros salgamos a dar nuestro mensaje oportunamente con la versión nuestra de los hechos, es mucho más fácil pues que ese tema se desinfle. Luego, es importante seguir la estrategia de una sola voz. ¿Ya qué me refiero con esto? Que todos en la empresa tenemos que tener el mismo mensaje, porque no hay peor cosa que tener mensajes contradictorios, que al final el gerente general siga diciendo una cosa, pero resulta que el gerente de recursos humanos le está comunicando a los colaboradores otra cosa y al final se dé esa desinformación. Hay que mantenernos coherentes con ese discurso y sobre todo tener a ese vocero que vimos previamente claramente definido. Debe haber esa una sola voz que sea quien aborde a los distintos públicos. Luego, tenemos que mostrar transparencia y esto es un elemento muy importante porque esos rumores o fake news solamente se pueden desmentir con la verdad. Y es aceptable admitir el error, pedir disculpas, pero sobre todo en la comunicación de crisis es importante decir cuáles son esas medidas correctivas que se implementaron en la empresa para que ese incidente no vuelva a suceder. Y luego, pues que ya pasa este tema, que nosotros salimos a comunicar nuestra postura, nuestra versión de los hechos con la verdad, podamos ver cuál es esa evolución del tema, ¿verdad? La crisis no muere con la conferencia de prensa o con el comunicado que nosotros enviemos, ya sea a medios o a nuestros distintos públicos, sino que es un tema que se tiene que seguir monitoreando, mantener ese canal abierto con los distintos públicos de interés, porque al final, como vemos, ¿verdad? Hay que monitorear ese fuego hasta que esa última llama se apague, porque si no, un pequeño viento puede volver a reavivar ese incendio. Así que esto es un tema que me gustaría que les deje pues hoy, esta noche. Y me gustaría ver, pues ahora presentarles en algunos casos de éxito de una gestión de crisis adecuadamente manejada. Yo no sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pero de hecho hubo un video que se puso viral en redes sociales donde resulta que habían dos jóvenes afroamericanos que entran a una tienda de Starbucks en Filadelfia y ellos estaban esperando estos dos jóvenes a un tercer amigo. Y pues ellos no se pusieron a consumir, sino que solamente se quedaron esperando en las mesas. Llegaron los pues colaboradores de Starbucks, los dependientes de mostrador, a decirles que se retiraran y que si no iban a llamar a la policía. Y de hecho lo hicieron. Cuando sacan a estos dos jóvenes de la tienda, al final, o sea, ellos dicen, nosotros éramos consumidores, no es que fuéramos asaltantes, no es que estuviéramos haciendo nada ilícito, nosotros estábamos esperando unos minutos en la mesa, esperando que llegara ese tercer amigo. Al final esto les genera una gran ola de críticas por temas de discriminación racial a Starbucks y al momento pues ellos deciden pues reaccionar ante esta crisis. Y lo que la empresa hace fue anunciar el cierre de todos sus locales en todo Estados Unidos para poder capacitar a sus colaboradores en temas pues a favor de la diversidad y contra la discriminación racial. Así que al final, el cerrar un día de tiendas, lo que hizo fue que al final los usuarios aplaudieran esta acción. Habían reconocido su error, es decir, ok, nos equivocamos, pedimos disculpas por este hecho que ocurrió, pero sobre todo, como les mencionaba anteriormente, tomamos las medidas correctivas con todos nuestros colaboradores para que este incidente no vuelva a suceder. Y otro caso es este caso de una blusa de la tienda Zara, que muchos pues ustedes conocerán,
Y es que aquí podemos ver en la imagen, ¿verdad? Que vemos una blusa que tiene una estrella amarilla, ¿verdad? En el pecho. Pues resulta que la empresa saca esta blusa, que era una blusa para niña, pero resulta que daba la apariencia de parecerse al uniforme de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Al tener las rayas, ¿verdad? Como las pijamas, lo que parecía ser una estrella de David. Cuando los usuarios ven esta prenda en redes sociales, se vuelve un escándalo. ¿Cómo a Sara se le ocurre sacar semejante tema, verdad? ¿Cómo es que pudieran tener ese nivel de insensibilidad de poder sacar una prenda como esta? Pero resulta que Sara, al tener ese monitoreo de redes sociales que yo les mencioné, ese listening digital, se dieron cuenta de los comentarios que estaban teniendo los usuarios en redes sociales y lo que hicieron fue retirar la prenda de inmediato. La empresa pidió disculpas por este tema y también aclaró que la blusa no representaba este tema de uniforme de campos de concentración, sino que simplemente era una blusa que tenía una estrella amarilla que está inspirada en las placas que usaban los sheriffs o los comisarios en las películas clásicas del oeste. Así que al final, pues las personas se rieron que no habían comprendido pues el significado de esta blusa, que era básicamente para que una niña se sintiera como que era un comisario o un sheriff y que no ameritaba que se hiciera un escándalo adicional. Al final, aquí, como pudimos ver, un tema que pudo haber sido muy crítico se salvó gracias a ese tema del monitoreo preventivo en las redes sociales y poder dar esa aclaración a tiempo. Así que, ¿cuáles son algunas de las lecciones que nos deja este tema? Primero, que todos somos reporteros. Hoy todos podemos hacer esa comunicación. Como vimos en los videos de al principio, alguien con un celular puede tomar un video y volverlo viral en redes sociales. Y esto nos lleva a que no hay crisis locales. Lo que un tema se puede volver, digamos, empezar en Guatemala, en Colombia, en Europa, en cualquier lugar del mundo, ya no se queda en esa localidad, sino que se vuelve viral en cuestión de segundos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esos temas y sobre todo también ser conscientes que nuestros mensajes ya no solamente están dirigidos al público local, sino que hay que tener cuidado con esas interpretaciones. Entonces, ahí hay algunas lecciones aprendidas y probablemente vamos a esperar unos momentos que se conecte Andrea. Quiero contarte un caso que me hizo memoria para que tú prepares tus preguntas ahora que se conecte Andrea y podamos regresar a esta conversación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una crisis y qué hacer al respecto? Y déjame contarte un caso personal que nos ocurrió a nosotros en la compañía. Nosotros estábamos preparando el lanzamiento de un producto digital como consecuencia de un lanzamiento que teníamos mucho tiempo preparando. Y sin duda te puedes imaginar todo el esfuerzo que tenía el lanzamiento de un producto digital y que además en el mundo digital esa percepción de servicio y de excelencia en la entrega es todo lo que tienes. Preparamos el producto, revisamos meticulosamente el producto y teníamos toda una campaña lista para lanzamiento. Todo estaba listo, lanzamos el correo y por un error que colocamos, no sabemos qué, creemos que fue una coma de más en el programa que utilizamos para hacer nuestro lanzamiento, el sistema, en lugar de tomar el nombre y apellido de nuestros clientes, toma el mismo nombre. Y a todas las personas, una base de 15,000 líderes de toda Latinoamérica y además nuestros clientes cercanos, les llega un mensaje: hola, John. No te puedes imaginar cuando vimos que todos los correos, 15,000 correos, tenían un error garrafal. Y sobre todo en un lanzamiento que habíamos preparado con tanto esmero y dedicación. Empezamos a hacer rápidamente una revisión de qué había pasado, si era un error de la plataforma, pero empezaron a llegar correos
donde nos pedían que les diéramos de baja de la base de datos. Personas que me escribían personalmente a mí diciéndome, tú has sido nuestro asesor por años, ¿cómo es posible que no sepas ni siquiera mi nombre? Y se lo tomaban como una afrenta personal terrible. Y empezamos a ver qué hacer. Si tú ya me has escuchado por algún tiempo, yo me tomo las cosas con sentido del humor. Creo que la vida es muy complicada como para que nos la compliquemos con cosas así. Y nació una pequeña broma que yo le hacía a la persona que me escribió. Le decía, mira, discúlpame, todos somos John. Hicimos un hashtag y la persona que le escribimos se reía bastante y decía, qué pena lo que les pasó, pero al habernos comunicado directamente, en lugar de ocultar el error, eso se volvió algo que nos acercó con la marca. Inclusive hicimos una pequeña broma al respecto, que te la quiero mostrar para que tú veas qué hicimos con esto, que era un error, una crisis de comunicación, pero al conversar con nuestros clientes se volvió una forma de diferenciarnos. Mira a continuación. Y no te imaginas lo divertido que fue hacernos hasta camisa. Tenemos camisas con mis hijos. Inclusive me ha pasado que en la calle me preguntaban, ¿qué es eso de John? Y nos servía para contar una narrativa. Entonces, mi querida Andrea, me encantó este segundo simulacro que hicimos de manejo de crisis. Te agradezco mucho, le doy gracias a mi cardiólogo que tomo medicamento para la presión para no caer muerto aquí enfrente de nuestra audiencia, pero ha estado increíblemente inestable la luz eléctrica. Yo he pasado sufriendo todo el día, pero bienvenida de vuelta. Entonces estábamos con algunas lecciones y me encantaría hacerte algunas preguntas, porque tú nos decías hay que prepararnos, hay que anticiparnos, tener esos voceros. Me llama la atención hacerte la pregunta, ¿qué pasa? Sí, ahí ya nos están diciendo, ya vieron, tú eres una de nuestras John. Entonces, quiero preguntarte, mi querida Andrea, ¿qué pasa cuando algo sale mal en las redes sociales y se está viralizando? Sin duda puedo entender a muchos ejecutivos que se sienten aludidos cuando les ha tocado una crisis de este tipo y la tentación es borremos todo lo que está en las redes sociales, tal cual el caso que tú nos mencionabas de la costeña. ¿Qué recomendación darías cuando pasa una de estas crisis en las redes sociales y ya se viralizó, ya llegó a múltiples lugares? ¿Cuál es la mejor práctica? ¿Qué deberíamos hacer en esos casos? Tal vez te diría que sí y que no. Que no debemos hacer, borrarlo. Porque eso hace que se derive, y como te decía al principio en el caso de la costeña, el querer ocultar la información solo refleja una falta de transparencia de parte de la empresa. El hecho de querer borrar el tweet o borrar el comentario de Facebook porque simplemente puede ser que no sea favorable para nuestra marca, no es lo recomendable. Sino lo que debemos hacer es aclarar, dar nuestra versión de los hechos, ser transparentes y dar la información que nosotros queremos transmitir. Porque al final, como lo vimos y como decían algunos de los comentarios aquí que tenemos en pantalla, pues todos somos humanos, todos cometemos errores, nosotros como humanos, como marcas también, ¿verdad? Y en la medida que nosotros podamos de alguna forma decir, ok, está bien, me equivoqué, lo hicimos mal,
pero estas son las medidas que nosotros implementamos para que no vuelva a suceder. Eso hace que la gente se quede tranquila, y en la medida que la gente se queda tranquila, lo que hacemos es evitar, como les decía, que esa bola de nieve siga creciendo, sino que miren, la empresa ya salió aclarándolo, esta es su versión de los hechos, y esto es lo que las empresas tienen que empezar, ¿verdad?, a empezar a comunicar en sus distintas, ya sea redes, ¿verdad?, cuando tienen cualquier espacio abierto. Digamos, también ocurre mucho cuando se está en algún foro abierto, alguna conferencia, y alguien se levanta al final del auditorio y mire qué pasa si, o me pasó una vez con su marca tal tema, y el vocero se queda de alguna forma como confundido, no sabe qué responder. Es mejor responder, ¿verdad? En la medida que nosotros podamos demostrar que no ocultamos nada, que estamos dando esa información verídica, que si nos equivocamos ya tomamos las medidas correctivas, es muy probable que los consumidores lo tomen de mejor forma. Yo en una ocasión tuve la dicha de estar con un personaje político antes de un programa de radio. Y digo tuve la dicha porque me dio una cátedra de cómo manejar la comunicación. Recuerdo que lo llaman en vivo y un personaje empieza a maltratarlo y a maltratarlo y a maltratarlo. El productor de la radio se queda viendo y preguntaba si cortamos, ¿qué hacemos? Y recuerdo a este político, un maestro, decía que sí. Y yo ahí sentado, yo era el que hablaba después y decía, ¿qué va a hacer? Bueno, termina de desahogarse y así es como le contesta, le dice, mira, muchas gracias por haber llamado y muchas gracias por mostrar tu malestar. Creo que yo estaría igual de molesto con toda la corrupción que ha pasado en la política. Te agradezco mucho el habernos comentado y tener la valentía y la gallardía de hablar de esa forma. Quiero comentarte, y lo lleva a su mensaje clave. Y dice que en mi periodo yo hice esto, esto y esto, pero tienes toda la razón y te invito a que sigas expresándote de esa forma en contra de la corrupción, porque sin duda más personas como tú que pueden vociferar son las que necesitamos. Muchas gracias. Y yo decía, Padre bendito, pero ¿qué fue lo que hizo? No se inmutó por eso que había pasado. Y creo que eso es algo que se aprende y además nos damos cuenta que todo puede pasar. No, te voy a contar una anécdota interesante. Llevamos casi 35 programas en total. Y es la primera ocasión que nos pasa las interrupciones eléctricas que hemos tenido hoy. Y sabemos que es imposible prever cuándo se va el internet fuera, cuándo se va la luz, pero me llama la atención que ocurra en un contexto como la charla de hoy, porque creo que no hay mejor forma de ilustrar lo que es una crisis. Y además darnos cuenta que podemos tener una conversación incluso con nuestra audiencia. Y aquí ya estamos interactuando. Me llamaba la atención mi estimada Lucrecia, que siempre nos escucha. Todos pasamos por lo mismo hoy, por la energía eléctrica, y se vuelve una conversación en donde damos una explicación a lo que está pasando. Y tú lo sabes bien, todos podemos prever, planificar, hacerlo mejor, pero las crisis ocurren, son parte de la vida. Y el tema es no salir de nuestra zona de control y saber tener una conversación con nuestra audiencia para explicarle eso que está pasando. Ahora cuéntame. Como tú decías, Julio, el tema de volver a nuestros mensajes clave, ¿verdad? Porque lo importante es redirigir esa conversación y volverlo a lo que nosotros queremos transmitir, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque como tú bien decías en este caso, un tema es que nos ataquen, que nos ataquen, que nos ataques. Otra cosa es defenderlos, pero sobre todo darle la vuelta a ese mensaje y luego comunicar lo que nosotros queremos. Y te voy a decir, digamos, en temas de comunicación y muchas veces también cuando vemos temas de comunicación política, como es el caso que mencionas, ¿verdad? Una de las frases que nosotros tenemos es, no importa lo que me pregunten, yo te voy a contestar lo que quiero contestarte. Porque es el tema de querer transmitir y a utilizar todos los espacios que tenemos para transmitir esos mensajes clave. Si me tiran por un lado, yo contesto por el que quiero responder, porque de esa medida nosotros lo que queremos es, como veíamos en los modelos al principio, es que ese mensaje que yo tengo llegue a mi audiencia. Ahora, me llama la atención hacerte la pregunta. Nosotros en algún momento diseñamos un máster de emprendimiento que dimos en algún momento, y yo les decía a nuestros estudiantes
quisiera que todos pasaran por un entrenamiento para voceros. Y de hecho, todos los estudiantes de maestría pasaron por ese entrenamiento y es algo que recomiendo ampliamente para prepararnos ante una crisis y que en la empresa tengamos una preparación de qué decir ante cualquier situación. ¿Me pudieras comentar cuál crees que es la buena práctica? Bueno, en principio, contémosle a nuestra audiencia qué es un entrenamiento de voceros y a quiénes recomiendas o cuántos en una organización. ¿Cómo tomas esa decisión? Un entrenamiento de voceros es, tal como tú dices, un entrenamiento o una capacitación o formación que se les da a esos personajes que pudieran tener esa exposición pública y que tienen la autorización de la empresa o de la marca de hablar en representación o en nombre de ella. Esta capacitación consiste en que se les entrena a las personas a reaccionar ante distintos tipos de situaciones, ya sea pues entrevistas en medios de comunicación planificados, alguna entrevista en calle, digamos cuando hemos visto que va el reportero, ¿verdad? Detrás de la persona, mire qué me puede decir de, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? También digamos que vemos que dependiendo del medio de comunicación tendremos 30 segundos en radio, por ejemplo, o 5 minutos en televisión, o una entrevista si es con un medio escrito que ya puede durar 1 hora. Lo importante de este entrenamiento es que nosotros sepamos que ya sea que tengamos 30 segundos, 1 minuto o 1 hora para contar acerca de nuestro producto, de nuestra empresa, podamos transmitir esos mensajes clave, que es, digamos, un tema que se repite a lo largo de... Si me preguntan A, ¿qué debo contestar yo con esto? Si me preguntan B, ¿qué debo contestar yo con esto? Y en la medida que yo pueda tener esos mensajes en la punta de la lengua, como bien se dice, esos mensajes se van a transmitir, porque si no, ¿qué pasa? Que muchas veces le damos toda la vuelta a la historia y al final se me acabó el tiempo antes de que yo terminara de contar lo que quería contar. Si nosotros tenemos ese entrenamiento de voceros, podemos tener esos mensajes clave rápidamente, acertadamente y saber que nuestra audiencia va a recibir esos mensajes sin importar el tiempo o el espacio que tengamos para poderlo transmitir. Y me llamó la atención en este entrenamiento que yo hice, imagínate, lo recuerdo, fue hace muchos años, y nos pasan una porción de una película que se llama The Eighth Mile, donde sale Eminem como el actor principal, y nos muestran una escena donde había un concurso de insultos. Y obviamente en un concurso de insultos tú quieres ir de segundo, porque ya te dijeron todo, ya puedes contestar, pero a él le toca de primero. Y me llama la atención lo que él hizo, y ya voy a llegar al punto de lo que nos enseñaban. Él empieza a decir todo lo que el otro podía decir de él. Y decía, ya sé que vas a decir que soy pobre, huérfano, esto, ¿qué más tienes que decir de mí? Y esta fue una lección que me quedó grabada, de cuando te vayas a comunicar, prepara con antelación cuáles pueden ser todos los ataques que vayan a tener sobre ti. Y esto tranquiliza, y me ha tocado en algunas oportunidades estar en algunas entrevistas en donde evidentemente se buscaba polémica y se buscaba hacerme preguntas que iban fuera totalmente del tópico, pero esto me servía mucho. Yo ya iba preparado y eso me daba cierta tranquilidad psicológica para poder responder desde la tranquilidad. Entonces, ¿qué recomiendas que nosotros preparemos? Así como ese ejemplo de todas las objeciones posibles de nuestra compañía, ¿cuáles deberían ser algunos mensajes en nuestro mapa de comunicación que toda organización o todo líder debería tener? Justamente tal como tú lo mencionas. Y un tema clave es, ¿qué es lo peor que me pudieran preguntar? Porque eso seguro me lo van a preguntar. Si nosotros ya tenemos esa respuesta preparada, vamos a salir victoriosos. Pero si le decimos, o no voy a responder a esa pregunta, o el clásico, no comentarios, eso solamente va a generar antagonismo del público al que te estés dirigiendo. Es mejor pensar que es esa la peor pregunta que te pueden hacer, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel profesional, y prepararte, porque entonces cuando tú contestes, ya vas a saber que esa pregunta viene, de manera que tú vas a estar más sereno al momento de contestar, tampoco se van a ver esos gestos no verbales que también comunican,
y vas a poder responder con ese mensaje clave que tú ya preparaste previamente. Y de hecho lo hemos visto digamos, ahora que estamos en temas de elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Que al final se discutía mucho que el tema de los debates no estuvo centrado en la parte de propuestas de los candidatos, sino en la desacreditación de los candidatos. Es que tú hace 20 años hiciste tal cosa, es que tu hijo hace 5 años hizo tal cosa. Pero si el vocero se prepara para esos temas anticipadamente y ya sabe que le vienen, va a poder responder de mejor forma y con eso pues al final salir bien librado de cualquier pregunta incómoda. A mí me encanta esta pregunta que está haciendo nuestro querido Carlos Medina, que es un fiel oyente a este programa. Las redes sociales se pueden prestar sin duda para difamación y además se puede desde el anonimato desacreditar a una persona. Y inclusive la tristeza de los algoritmos automatizados es que cuando se vuelve algo lo suficientemente viral, aún así cuando su fuente sea falsa o venga de una cuenta falsa, eso empieza a crecer. ¿Qué hacemos en un caso en donde evidentemente estamos siendo víctimas de un ataque como este? ¿Cuál sería tu recomendación? Ahí primero creo que es interesante, digamos, desacreditar la fuente, sí te diría yo, ¿verdad? Y de hecho nos podemos dar cuenta en los temas de redes sociales cuando es un net center, por ejemplo, ¿verdad? Empiezas a ver Juan 001, después Juan 002, Juan 003, ¿verdad? O al final ves que son los mismos mensajes que supuestamente están llegando de distintos públicos, pero hay veces que incluso te das cuenta, nosotros lo vemos mucho en estos monitoreos digitales, que hay veces que estos mensajes que supuestamente vienen de Andrea o de Julio o de Juan o de Pedro, vienen con la misma falta de ortografía. Al final te das cuenta que es el net center, porque no puede ser que Julio, Andrea, Juan, Pedro y todos los demás escriban esa misma palabra con la falta de ortografía. Entonces, de esa medida, ¿verdad? Tú puedes contestar hemos mapeado, ¿verdad?, que esta cuenta es falsa, por favor no hacer, ¿verdad?, o hacer caso omiso a este comentario, la postura de la empresa es esta y esta y esta, ¿verdad? Decir, ok, este no es un mensaje válido y el mensaje que yo les quiero transmitir es este, ¿verdad? Como yo les mencionaba, siempre es importante que nosotros podamos poner este mensaje nuestro de vuelta para saber cuál es la postura de la empresa en cierto tema. Me encanta un tema que tú has dicho en diferentes momentos de tu intervención y es ser genuinos con el mensaje. Y creo que tiene que haber esa coherencia entre lo que yo creo, lo que la gente cree y además lo que hago en general. ¿Qué piensas? En esta semana se hizo una campaña que también se ha vuelto viral en donde Burger King está invitando a que las personas compren de McDonald's. Y dice, todos estamos en un momento de crisis, invitamos a que compren de los restaurantes. Al final dicen, siempre creemos que un Whopper es más delicioso, pero creemos que un Big Mac no está nada mal. ¿Qué piensas de esas comunicaciones en donde involucramos a nuestros competidores en la conversación? ¿Cuál ha sido tu lectura de estos temas que sin duda me parece son un arma que puede ser de doble filo, puede ser bastante riesgoso? Si te va bien, pues puede viralizarse y generar goodwill, pero si te va mal, puede tener un retorno terrible de quienes son fanáticos de esa marca. ¿Qué piensas de esa estrategia? Y te hago la pregunta por lo contextual que se ha vuelto ese tema, lo viral que se volvió en esta semana. De hecho, te diría que es una tendencia, ¿verdad? Yo creo que antes nosotros podíamos ver y recordamos hace algunos años que de hecho las marcas confrontaban, ¿verdad? Digamos, en algunos países por ley esto no se permite, digamos, en el caso de Estados Unidos sí se permite decir mi marca es mejor que la tuya, ¿verdad? Aunque no le ponga el logo, pero coloque el envase y sea pues igual evidente a qué marca nos referimos, se hacía ese tema de confrontación, ¿verdad? Pero ahora la tendencia es ser mucho más colaborativos, ser mucho más participativos. No gano nada desacreditando, ¿verdad? De alguna forma, si me veo solidario, si me veo que entiendo la situación, es mucho más fácil que el consumidor diga, ok,
detrás de esta marca al final hay ese sentido humano, que al final se va perdiendo con estos temas virtuales, digitales y demás, ¿verdad? Que al final terminamos de perder esa personalización, ese uno a uno. Entonces, en la medida que nosotros, de hecho, le colocamos esas emociones, esos temas de solidaridad a las marcas, es mucho más fácil que sean bien percibidas por los consumidores. Así que en este caso, como de hecho lo hemos visto, ¿verdad? En las respuestas de los consumidores ha sido, pues la verdad, aplausos para Burger King, ¿verdad? Que ha sido solidario con el tema de la pandemia. Al final, si todos salimos adelante, todos vamos a tener empleos y seguimos consumiendo, vamos a reactivar las economías. Entonces, al final eso lleva un trasfondo, ¿verdad? De decir, entendemos lo que todos estamos pasando, estamos en una situación crítica, pero no solo yo, también mi competidor, también tú, también el resto de la población. Entonces, dar esos toques de humanidad y de solidaridad tienden a tener una muy buena recepción. Y me llama la atención lo que tú dices de cuál es la emoción que queremos manejar por medio de nuestra comunicación. Y me hiciste recordar un caso latinoamericano en donde se iba a votar si continuaba el régimen de Pinochet en Chile o no. Y me llamaba la atención la forma que se iba a hacer ese referendo nacional, en donde se tenía el sí o el no, y cada quien podía tener una campaña publicitaria en cadena nacional, en la comunicación abierta, y llamaba la atención la decisión que tomaron, decir, bueno, queremos recordar las atrocidades del régimen y vamos a sacar ese tipo de comunicación. Y llamaba la atención que en los grupos focales la gente decía, sí, ese es el mensaje correcto para recordar, pero finalmente no lo utilizaron porque si bien el miedo era lo más efectivo para que las personas dijeran, sí, tenemos que sacar este régimen y no puede ser, también generaba miedo de salir a votar. Y era una emoción que causaba una acción contraria a lo que se buscaba. ¿Qué recomendación le darías para un gestor de estrategia o alguien que va a hacer la estrategia de comunicación? ¿Cómo hacer ese mapeo de las emociones correctas, ese mapa de los mensajes clave? ¿Qué recomendaciones les darías para diseñar esa estrategia básica de comunicación? Primero te diría que es importante saber el público al que te diriges, ¿verdad? Porque va a depender mucho saber, digamos, si va a ser una persona mayor, si va a ser, digamos, un niño, si va a ser, digamos, una persona que de alguna forma haya tenido algún tipo de emoción previa con eso que tú quieres transmitir, ¿verdad? Como en el caso que mencionas de Pinochet, ¿verdad? Tal vez ya habían sentimientos que podía tener la gente o esas emociones que no despertaban, digamos, esas emociones buenas y al final dijeron, descartémoslo porque esto puede llevar pues a otros asuntos que incluso pudieran complicarnos más el tema. Te diría que uno, conocer a ese público y después también funcionan mucho los ensayos, ¿verdad? Una vez que ya tengas a ese público, es importante, ¿verdad? Traerlos, hacer, digamos, esa prueba y de hecho, digamos, estaba viendo yo hace un par de semanas cómo se hizo la película Frozen de Disney, ¿verdad? Esa parte del backstage y ellos traen, o sea, traigamos a la población común y corriente a que tengan un sneak peek o un preview, ¿verdad? De la película. Si les ponen la canción, ¿cómo la gente reacciona? Si, ¿verdad? Les colocan alguna imagen, ¿cómo la gente reacciona? Porque en la medida que tú agarras esas pequeñas muestras, al final a nivel estadístico, esa muestra es representativa de la población. Y si tú haces esa buena selección de la audiencia, del público y lo pruebas, es mucho más fácil que tú sepas cuál fue la reacción, si fue positiva, si fue negativa. Al final, digamos, en este caso, que al final es una película para niños, tú no quieres que un niño salga llorando de la película. Quieres que un niño salga entusiasmado, contento, que quiere ir a comprar el muñeco al salir de la película. Entonces, en la medida que tú vas haciendo esos pequeños tests, es más fácil que tú puedas saber la reacción de la gente y en base a eso, pues tomar las decisiones de tu campaña. Me encanta. Y creo que estamos en una época en donde tú puedes testear muy fácilmente, inclusive con las redes sociales, segmentar los grupos. Y creo que muchos de nuestros expertos nos han recomendado temas similares. Cómo nos apoyamos de la tecnología para tomar mejores decisiones y cómo tenemos acceso a esta tecnología para escuchar a nuestro consumidor, acercarnos más y estar seguros que no estamos tomando una decisión basado en lo que nosotros creemos.
Así que quiero hacer un pequeño comercial, mi querida Andrea, para anunciar cuál será nuestra sesión de la semana entrante. Estamos en un mundo en donde la tecnología vino para quedarse, pero también con esa nueva adopción tecnológica han venido nuevos retos y particularmente algunos de seguridad. Es por eso que la otra semana tendremos a un experto en el tema. Tendremos a Darío Herrera, que es el director de nuevos negocios de Kio Cybersecurity, y él nos hablará de ciberseguridad. ¿Qué elementos tenemos que considerar para cuidarnos de ataques cibernéticos en nuestro negocio y cómo hacer para que nuestros negocios estén lo mejor preparados posibles? En este mismo lugar, el otro miércoles, 18 horas, hora de Guatemala. Darío Herrera, director de nuevos negocios en Kio Cybersecurity, donde hablaremos de ciberseguridad. Así que, Andrea, estamos en la recta final de este programa. Me encantaría que tú nos hicieras algunos puntos clave de qué deberíamos hacer en momentos de una crisis. Tú empezabas diciendo, hay una preparación del proceso, hay voceros, hay mensajes. Si tú pudieras hacer una lista de pasos, un checklist para que nosotros como empresarios podamos prepararnos en momento preventivo de una crisis y durante una crisis, ¿cuáles serían esos elementos que tú nos recomendarías? Primero te diría que para la parte de prevención o planificación, ¿verdad? Lo importante que es mapear esos escenarios, que tal como les decía, ver qué es todo lo que pudiera salir mal y establecer soluciones a esos temas, ¿verdad? Una vez tú planifiques eso, sepas que puede salir mal, cuál es tu reacción, quiénes van a ser tus voceros, pues realmente la crisis es pues cuestión de que estalle, ¿no? Pero por lo menos tú ya tienes esa preparación previa. Y una vez llega la crisis, tal como te mencionaba, paso número 1, mantener la calma, ¿verdad? No actuar impulsivamente, poder recurrir a esa planificación previa para saber cómo actuar. Segundo, actuar oportunamente, en el tiempo correcto. No esperemos a que el tema se vuelva más grande. No esperemos a que en lugar de tener 2 comentarios en redes sociales, tengamos 500 comentarios en redes sociales. Eso hizo que esa burbuja se volviera más grande y que cuando estalle se vuelva peor, ¿verdad? Entonces debemos de reaccionar en ese momento oportuno. Pero cuando reaccionemos, el paso 3 sería comunicar lo que nosotros queremos comunicar, tener bien preparados esos mensajes y salir con la comunicación adecuada, porque si nos pasa, como en el caso de la costeña, que salimos a decir que no es verdad, que si salimos a tratar de desacreditar a la persona, al final nosotros mismos estamos ahí sí que cavando nuestra propia tumba cada vez más y más y más. Entonces hay que reaccionar, pero cuando reaccionemos debemos decirlo con el mensaje clave, ¿verdad? Que nosotros queremos transmitir. También es el tema de mostrar transparencia y eso es importante en el mensaje clave, ¿verdad? Que realmente, como tú decías, que nos veamos genuinos, ¿verdad? E incluso si logramos que alguien más salga hablando por nosotros es mucho mejor. Y es un tema también de esa validación de terceros. Es posible que a mí ya no me crean porque yo ya me desacredité, pero si alguien más viene a hablar positivamente sobre mí, pues entonces le van a creer a esa otra fuente y eso también es importante al momento del manejo de la crisis. Así que también debemos de mapear quiénes pudieran ser esos aliados potenciales que puedan salir a defendernos al momento que nosotros lo necesitemos. Y pues luego que haya pasado la crisis, hayamos salido a hablar, tengamos esos terceros que también avalen nuestro mensaje, pues no dejarlo ahí, ¿verdad? Porque al final lo peor que puede suceder, digamos como en el caso que tú pusiste de la guitarra al inicio, si hubieran reaccionado a tiempo, si hubieran dicho las cosas en el momento oportuno, si le hubieran dicho a la persona el mensaje de no se preocupe, ¿sabe qué? Le vamos ¿verdad? A reembolsar el costo de la guitarra y encima va a tener 1 año de viajes gratis para usted. No se les hubiera caído, ¿verdad? Las acciones en la bolsa de valores, no hubieran tenido descontento de otros consumidores que tal vez se tradujo en una baja en ventas, ¿verdad? Entonces, seguir monitoreando esa crisis para decir, ok, ya pasó, pero, ¿verdad? Yo tengo que saber hasta que la llama se apague y ya quedó y no vuelva a revivir, ya nosotros podamos quedar pues de alguna forma tranquilos y evitar pues que esta crisis se vuelva más grande. Excelente. Y hay algo que tú lo mencionaste a lo largo de tu exposición, pero me encantaría que nos lo enfatizaras,
Tú decías que tenemos que tener embajadores internos de la marca y nosotros somos quienes comunicamos. Y entre más comprometido esté el equipo y que pueda hablar de la empresa también en las redes sociales, eso se vuelve fundamental y un activo de no solo los voceros oficiales, sino toda la organización hablando de ese mensaje clave. ¿Qué consejo le darías a las personas internamente para mejorar mejor la comunicación? Yo te diría que es importante, uno, establecer esos embajadores de marca, ¿verdad? Realmente dentro de nuestras mismas organizaciones sabemos que hay líderes, ¿verdad? Que entre sus mismos pares son importantes, que saben que la comunicación de ellos es válida. Entonces tenemos que mapear quiénes pudieran ser esos embajadores de marca internos, darles a conocer nuestras campañas, nuestros mensajes, nuestros productos, porque ellos mismos van a ser replicadores de esos mensajes con sus compañeros. Y esto lo que nos da es ese tema de validez, ¿verdad? De no soy yo como marca quien te lo comunico, sino es mi par, es una persona en la que yo tengo confianza, digamos, y de hecho lo vemos. Cuando nosotros hacemos una compra en Amazon, por ejemplo, a nosotros no nos importa lo que dice la empresa del producto. Lo que vamos es scroll hasta abajo, ¿verdad? Le dieron 3 estrellas, ¿qué dijeron las otras personas del producto? ¿Verdad? Porque es más importante esa validación de terceros, de quienes yo considero, ya sea mis colegas o quienes yo considero otros consumidores como tal, para que me digan, ah, no, sí, le dieron 5 estrellas, entonces sí lo compro, a que la misma marca me diga que el producto es maravilloso. Entonces, con estos temas de la comunicación interna, lo que nosotros hacemos es generar esos embajadores de marca, que ellos en sus familias, en sus comunidades, en sus actividades recreativas, personales, estén hablando bien de la marca. Y si ellos hablan bien de nosotros, es mucho más fácil que el resto de consumidores o clientes lo tomen como válido, porque ya existe ese nexo de confianza. Y el otro tema que tal vez me gustaría como recalcar en este tema de genuinidad, o no sé cómo se dice, pero el tema de ser genuino, es que al final hoy el tema de, ahí sí que walk the talk se convierte muchísimo más importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser transparentes con lo que comunicamos, tenemos que ser genuinos con lo que comunicamos, porque si no la gente igual se va a dar cuenta. Entonces, en la medida que nosotros podamos pasar de esa parte de la estética, como le llaman muchos, ¿verdad? De mencionar nuestro producto, de decir que somos maravillosos, pasar a la parte de la ética. Y esto es un tema que toma muchísima relevancia en el contexto actual, ¿verdad? El ser éticos, el ser transparentes, el dar la información como es, al final nos genera consumidores, nos genera compras, sobre todo que ahora estamos pasando digamos, a esa transición generacional, ¿verdad? Donde los millennials, los centennials ahora se preocupan más por temas medioambientales, por temas de cómo fue que se produjo, ¿verdad? En este producto, ¿será que hubo algún tema de explotación de niños detrás, por ejemplo? ¿Hubo algún animal que pudo haber sido dañado en este proceso? En la medida que nosotros comuniquemos y seamos genuinos y podamos dar esa información correctamente, vamos a ir generando esa confianza en el consumidor y van a preferir nuestra marca o nuestro producto que la competencia, y eso al final es un tema muy valioso. Y mira, no te imaginas lo poderoso de lo que acabas de decir, lo he visto en la práctica. Siempre que yo voy a hacer un proceso de implementación de un plan estratégico, por ejemplo, hacemos ese mapeo de embajadores y hacemos una forma simple. En toda la organización preguntamos anónimamente a quién reconozco como un líder positivo dentro de la organización. Y salen nombres que a lo mejor no están visibles en el radar de la alta dirección. Me ha pasado muchas veces que salen nombres y me dicen, mira, no sé quién es esta persona, pero esa persona tiene un radio de influencia que no tienen los altos mandos de la organización. Y cuando tú empoderas a esas personas, les das el mensaje clave, es increíble cómo son los influencers naturales de la organización, pero está en tener esa valentía de involucrar a mi propio equipo dentro de la construcción de los planes y además darles los planes. En muchas ocasiones, muchos líderes me dicen, mira, yo no quiero comunicar el plan estratégico porque me van a robar la idea. Yo le digo, mira, el plan no es importante, sino la ejecución, porque las ideas son hasta que se vuelven realidades. Pero qué poderoso es cuando esas realidades las construye el equipo junto contigo.
Entonces, Andrea, te dejo la última pregunta que yo siempre hago en este programa, y es una pregunta que le llamo la pregunta del tweet, y es, si tú pudieras dejar un tweet que resume tu mejor consejo de este tema, ¿cuál sería? Te diría que es prevenir, o sea, al final yo creo que con eso se resume todo, o sea, si previenes, puedes de alguna forma evitar cualquier otro tema posterior, ¿verdad? La planificación es indispensable y en estos temas de comunicación de crisis, en la medida que tú estés lo más preparado posible, ¿verdad? Como nos dicen ahora que viene el huracán, ¿no? O sea, hay que tener la mochila preparada, hay que estar, digamos, tener la alacena llena de comida, ¿verdad? En la medida que si después te pasa la crisis, pero ya te preparaste, no te va a atacar tan duro. Entonces, me parece que ese es un buen consejo. Excelente. Así que hoy hemos hablado de confianza, hemos hablado de comunicación y hemos hablado que todo comunica, el silencio o aquello que comunicas. Y qué importante es que actuemos con rapidez, que nos acerquemos a nuestras audiencias clave y que sigamos preparándonos del lado de los mejores, como en este caso con Andrea. Te agradezco muchísimo por ser parte de esta comunidad, por esta cátedra que nos diste. Te lo agradezco muchísimo y estoy seguro que nuestra audiencia también querrá contactarte. Ahí está tu correo electrónico en tu nombre para que puedan buscarte. Sé que ustedes trabajan, son una organización también extraordinaria de primer mundo, así que me siento honrado de poder trabajar junto con ustedes. Gracias, Julio. Un gusto haber estado por acá. Muchísimas gracias. Y le dejo a nuestra audiencia un save the date. La otra semana hablaremos de ciberseguridad junto con Darío Herrera, que es director de nuevos negocios para Kio Cyber Security. En este mismo lugar, 18 horas, hora de Guatemala. Así que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Este es un tema sin duda para prepararnos, para ser mejores comunicadores y seguir creyendo que lo mejor está por venir. Que Dios los bendiga, muy feliz noche y muchísimas gracias. Nos vemos en este mismo lugar el próximo miércoles. Feliz noche.